Pantalla de Bravo TV, son exactamente las 20:30 y presentamos así el programa. Sobre la figura de Francisco, claro, estaremos hablando esta noche, recorreremos grandes momentos de su papado, imágenes de las más inolvidables y veremos, bueno, qué puede pasar de aquí a los próximos días y en el futuro de la Iglesia Católica. Bueno, unas primeras especulaciones las que podamos hacer esta noche. Paso a saludar a los camaradas que hoy están rodeando la mesa y tenemos a Julián Fava en la extrema derecha. ¿Cómo está, Julián? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, es un día que seguramente será recordado por todos nosotros, dado los acontecimientos que estamos viviendo. Y quería empezar hoy a hablar de esa figura que fue Francisco a partir de, fundamentalmente, la recuperación que hizo de la justicia social, de la comunidad, de una forma de entender al ser humano, no como decía Kant, no como un medio para, sino como un fin en sí mismo, en una época de hiperconsumismo, en una época de individualismo, en una época de competencia despiadada, apareció una figura en nuestro planeta, surgidos de esta patria, que vino a reponer valores que tienen que ver con una primera persona que se dice siempre en plural. Gracias, Julián. Vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis en las reflexiones sobre Francisco, porque ustedes saben, Raúl Timerman, cuando se presenta, nos ofrece capítulos de su rica biografía y yo creo que vamos a encontrarnos con uno más esta noche. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, muchísimas gracias. El programa va a estar dedicado a Francisco. Yo quiero recordar un día en particular y un grupo de gente en mi vida. Eran principios de 1964, Armando Tejada Gómez era amigo de mis padres, lo había conocido en lo de la Maga Correa, en Mendoza, lo llama por teléfono y le dice: José, este fin de semana vamos a estar en Buenos Aires con un grupo de gente porque hay una muchacha que debuta allá, nos gustaría mucho ir el domingo a la tarde a tu casa a tomar unos vinos, una empanada. ¿Cómo no? Fueron invitados. La muchacha que debutaba en el en el Centro Cultural Pérez de Lanús era Mercedes Sosa. La primera vez que cantaba en Buenos Aires, tenía menos de 30 años. Vino con Oscar Matus, que era su marido, también vinieron Enrique Sovich, un pintor, Orlando Pardo con su mujer Chela, y se formó un lindo grupo. Mercedes cantó varias canciones y Armando Tejada Gómez recitó poemas de él, uno de los cuales recuerdo hasta el día de hoy, y en homenaje a Armando, en homenaje a Mercedes Sosa, en homenaje a esa gente del nuevo cancionero, quiero leerlo. Un día bien, otro mal, no hay mal que por bien no venga. El que quiere andar ya sabe que llevar la sombra cuesta. Me demoro, pero llego, voy hacia toda la tierra. Cuando doy un paso, quedo. Mi corazón no regresa. Dicen que algunos me llevan engañado con promesas. Nunca desconfío mucho ni creo más de la cuenta. Cuando alguien me diga vamos, ni sueñe en pegar la vuelta. Veremos quién lleva a quién cuando ganemos la huella. Camino que ando florece de mujer, niños y siembra. Ya que hay que vivir, peleemos. No hay mal que por bien no venga. Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez. Qué lindo, hace 60 años, un poquito más de esta reunión de la que hablas, la gente se reunía y escuchaba canciones que alguien cantaba y alguien leía poemas. Bueno, no pasa tanto, lamentablemente, en estos tiempos, pero en algún lugar debe estar sucediendo y, ¿por qué no, ahora mismo? Sigo saludando, camaradas. Paso ahora a saludar a Sergio Zabalza. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, conmovido por esta noticia. Mi nombre es Sergio Zabalza, soy psicoanalista. Me gustaría articular algo de lo que recién trae Raúl respecto, porque es un rasgo poético, con la figura de la autoridad que encarnó Jorge Bergoglio y Francisco. Para los psicoanalistas
la autoridad, si no está impulsada por amor, no sirve, simplemente no sirve. No es una cuestión ideológica, es una cuestión que comprobamos en los consultorios. Todo el recorrido de Francisco ha sido rescatar el lugar de la autoridad desde el amor. Destaco en esto su valor como político. Es decir, tanto que, bueno, el sentido común denosta a los políticos. Acá tenemos un político que hizo brillar a la política desde el mejor de los lugares, desde el amor, desde la poesía, desde la sensibilidad. Bueno. Gracias, Sergio. Y saludamos también a Fabián Barros Requeijo, que está en la extrema izquierda hoy. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, me toca hacer de comunista y para que, como nadie me cree... Ok, caramba. Vine preparado para la ocasión. El rojo de la izquierda. Sí, y con el luto por uno de los argentinos más grandes que haya existido en la historia. Y espero que en este caso, muchos argentinos que se llenan la boca hablando mal de Bergoglio y del Papa, siendo un exponente, dejen esas palabras atrás. Realmente somos muy ingratos los argentinos con los mejores exponentes de la Argentina. Somos muy ingratos y realmente es hora que como cambio cultural demos esa señal. Así que mi homenaje a uno, si no es el argentino más importante de la historia. Bien, vamos a entrar ya en un repaso de grandes momentos del papado de Francisco y vamos a comenzar tal vez por esa primera gran frase, ¿no? La frase con la que uno diría de un modo simbólico comienza su papado, que es aquel "hagan lío". Hagan lío, la pronunció el 25 de julio de 2013. El Papa Francisco ofreció en ese momento un discurso memorable en la Catedral Metropolitana de San Sebastián, en Río de Janeiro, durante su visita a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. Este evento no solo marcó una de las primeras intervenciones de Francisco frente a la juventud mundial, sino que además se convirtió en un hito por una de sus frases más emblemáticas y significativas, esta que te estaba citando, el famoso "hagan lío". ¿Qué quería decir con eso, Francisco? Vamos a escucharlo y lo conversamos. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Bueno, ahí estaba un poco el contenido, el detalle de aquel famoso "hagan lío". ¿Qué estaba pidiendo Francisco? Estaba sacudiendo a la iglesia, ¿no? No es una frase inocente, es una frase llena de sabiduría. Porque uno de los discursos de dominación es el discurso del equilibrio. Las cosas están en equilibrio. Cuando te dicen las cosas están en equilibrio, ¿qué se piensa uno? ¿Quién soy yo para romper el equilibrio entre poderes tan grandes y hegemónicos? Cuando la realidad es caótica. Y el efecto mariposa, el lío que puede hacer un joven en una diócesis, la palabra oportuna que podemos decir en cada momento, un simple sí o un simple no, puede cambiar la vida de una manera determinante y para siempre. El poder de esa palabra, el poder del pequeño acto, es el "hagan lío". Lo que estaba diciendo la revolución, como decía Violeta Parra, tiene que crecer desde el pie y los cambios tienen que crecer desde nuestras manos, porque si no son palabras vacías. El "hagan lío" es una frase que muy oportuna para este momento. ¿Sí? Hay una figura clínica que se le podría aplicar sobre todo al sector adolescente y juvenil, es el de la inhibición, una inhibición generalizada. La inhibición no es un señor acurrucado en un rincón de la casa, no. La inhibición es no poder correr el
histórico. Y el haga lío tiene que servir para, de algún remite a un hombre, remite a quien hace la función, sea madre, padre, tutor, un juez, alguien que ocupa la autoridad. Bienvenido el hagan lío. Por otro lado, quiero recuperar algo que estaban diciendo aquí los compañeros respecto de el estatuto político de la figura de Francisco, pero también el estatuto de pensador, ¿no? Y en este sentido, en una época de deshumanización y en una época, en ese audio que escuchábamos recién, aparece Francisco diciendo efectivamente salgan de las instituciones. Y también fue una persona como líder de la comunidad católica, como líder político, muy preocupado por las nuevas tecnologías, por el impacto que las nuevas tecnologías tienen en las subjetividades. Y allí recupera el vínculo del cara a cara. Es alguien que estuvo siempre muy atento a los avances tecnológicos. Fue además un gran comunicador, digamos, desde su asunción hasta la utilización que hizo, por ejemplo, de X, de Twitter. Fue un gran comunicador, alguien que utilizó las redes para salir por fuera de las redes. Si uno piensa el discurso de las redes, ha sido un discurso de odio, no así, y es un discurso que incita al odio, que incita a los odiadores, que incita a la deshumanización. Él utilizó las herramientas y pensó la tecnología en función de una premisa que recorre todo su pensamiento y toda su obra y toda su función público-política, que es el humanismo, que está en el centro de sus preocupaciones. Pensaba que, hoy ya nos acostumbramos a esta imagen y a ese discurso porque lo vimos muchas veces, pero, tratemos de hacer un ejercicio de imaginación y volver a la época en la que el Papa no era Francisco, sino el anterior, sí, o el anterior o el anterior. Un Papa diciendo, hagan lío. Es que justamente... Inimaginable, ¿no? Y justamente lo que quiere es que los chicos rompan el miedo y la solemnidad que impuso la Iglesia. En todas las civilizaciones, hasta las más antiguas, de un punto de vista antropológico, siempre hubo dos poderes. El poder de lo conocido, representado por el poder político, y el poder de lo desconocido, representado por la religión o el médico brujo. Vos te podías rebelar al jefe político, pero nunca ante la religión. Por eso todos los libros religiosos nacen como códigos de convivencia y hasta de higiene. Entonces, la Iglesia, a través del miedo, fue el marco, como todas las iglesias, el marco del poder político, el que coronaba al rey y el que marcaba hasta dónde podía ir tu revolución. Bueno, a propósito de esto que decís, hay una frase inmensa, a mi gusto, es la que más me conmovió de todo el papado de Francisco, cuando dice, es mejor ser ateo que alguien que va a la iglesia y odia a todo el mundo. Esta frase no tiene desperdicio, es impresionante. Por supuesto que está reivindicando el amor a través de la mención del odio, pero fíjate como apunta el camarada, está diciendo salgan. Rompan el miedo. Rompan el miedo. El que va a la iglesia y odia no sirve. La cuestión es poder amar. Y no le importa si cree o si no cree, sino la cuestión de poder amar al prójimo. Es una frase esta... Bueno. Y es una imagen y una alusión directa a Videla tomando la comunión los domingos, en la misa de los domingos. Ajá. Y la hipocresía de las personas que con confesarse y cumplir la liturgia o la solemnidad creían que limpiaban su alma. Limpiaban su alma. Y de hecho, la iglesia, Richelieu hizo rica la iglesia comprando el perdón de los nobles y los feudales a cambio de terrenos. O sea, el perdón de los pecados o la libertad. Yo tengo una graffiti que dice, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Por si cabe alguna duda, es nuestro. Claro. Sí, yo los estaba escuchando. A mí también en su momento me llamó mucho la atención la frase. Me pareció muy revolucionaria, muy provocativa. Hagan lío, salgan a la calle. Él hizo lío en la iglesia y quizás en el mundo, pero sus fieles no le hicieron caso. ¿Hicieron lío? ¿Salieron a la calle? Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta. La verdad que sí, porque bueno, digo, ¿cuánto logró Francisco? Se sabrá, me imagino, de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuánto logró Francisco revolucionar la Iglesia, la institución que le tocó presidir? A lo mejor la Iglesia lo pudo hacer en la superestructura de la Iglesia, pero respecto a la Iglesia que él pensaba en la Argentina, la Iglesia en la calle, la Iglesia de los pobres, da la impresión de que no se avanzó mucho. Incluso más, nunca creyó conveniente venir a la Argentina, siendo argentino. Algo pasaba en la sociedad argentina para que él decidiera no venir. Él ha sido siempre un hombre de tolerancia y perdón. Tuvo tolerancia con los Kirchner, que lo maltrataron mucho. Tuvo tolerancia con aquellos que lo acusaron de haber entregado, no haber hecho nada por monjes durante el proceso de la dictadura. Se tuvo que presentar en el caso ESMA. Tuvo tolerancia y perdón con Milei, que durante su campaña habló de que era el maligno, etc. Siempre tuvo tolerancia y perdón. Recibió a Cristina Kirchner en 3 o 4 oportunidades. En 7. En 7 veces, bueno, 7 veces. Un montón. Ah, sí, muchas fueron fuera del Vaticano, sí, efectivamente, que se acercó a saludar, etc. Bueno, tuvo tolerancia, tuvo perdón. El pueblo argentino es un pueblo intolerante, está sesgado en este momento, está dividido. Yo creo que el pueblo argentino no estaba a la altura de Francisco, por eso Francisco no vino. Ese sería el motivo para vos. Siempre se ha hablado mucho de su voluntad de no ser utilizado políticamente por, bueno, el presidente de turno, ¿no? Así es, efectivamente. Incluso no fue muy bien tratado por los presidentes. Él no quería que se trate el tema del aborto, fue impulsado 2 veces ese tema. Bueno, realmente, efectivamente, como alguien dijo, fue muy discutido y posiblemente más que nada en su tierra, con esa característica que tienen los argentinos. Lo hemos discutido mucho a Messi, discutimos mucho a Bielsa. Todo aquel que se destaca fuera del país, acá se lo discute. Divide aguas en nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente frase. Francisco refiriéndose ahora a la Tercera Guerra Mundial, una guerra a la que vendríamos asistiendo de a pedacitos. En el marco de los 10 años de su pontificado, Francisco habló con Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro y allí se refirió al concepto que ya había esbozado sobre el capitalismo global y dijo: hace años que estoy diciendo que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Tengo más detalles del textual, pero prefiero que lo escuches. Francisco con Fontevecchia, escúchalo. Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra. Los Rohingya en Myanmar están gitaneando desde hace años. En África no hablemos, en Ruanda, por ejemplo, en Goma, el norte del Congo, Goma, hay guerras por todos lados. O sea, nunca se dejó de pelear. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear hasta ahora. Estamos en un siglo de guerra. Desde el 14 hasta hoy. La primera, 14 a 19, la segunda, 18, la 39-45, la segunda y esta. Estamos en una guerra mundial. Puedo definir una guerra mundial a pedacitos, pero estamos en guerra mundial. Ahora, esta de Rusia y Ucrania tuvo efectos verdaderamente mundiales, porque esta que usted cuenta tiene efecto en el lugar que se producen. Ahora, estamos asistiendo a una que por primera vez tiene efectos mundiales. Sí, tan globante, sí. Aquellas tienen efecto en cuanto que la industria de las armas la usaban, ¿no? Y sí, es verdad. Y no sé hasta dónde se llegará esto, pero sí ciertamente ya está todo el universo en guerra, ¿no? Y perdemos la memoria. Perdemos la memoria. Y hoy día... El antídoto era la memoria, la cercanía a la Segunda Guerra Mundial. La distancia de la Segunda Guerra Mundial hace que las nuevas generaciones pierdan memoria de las consecuencias graves, la enseñanza que dejó. Tal cual. Y hoy día la industria que más produce es la de las armas. Nos guste o no nos guste. Una vez leí un científico
que decía que en un año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo. Es impresionante ese dato, ¿no? Bueno, la industria que más produce en el planeta, decía Francisco, es la industria armamentista. ¿Qué es lo que hace que leamos, digamos, la situación en el planeta como una situación de guerra mundial o no? Porque efectivamente, bueno, hay conflictos armados que vienen desarrollándose hace muchos años, la mayoría, es cierto, en países relativamente periféricos, Exacto. ¿verdad? Sí. Tal vez era el punto. Sí, y por otro lado hay algo en lo que decís, Juan, que tiene que ver con que el Papa Francisco insistió más de una vez en sus entrevistas, por ejemplo, señalar países explotadores y países explotados. Es decir, efectivamente predicó a partir del amor y a partir de algo que decía Raúl recién, que cuando habla de tolerancia, que la palabra para el Papa es misericordia. Predicó eso, pero nunca dejó de señalar las profundas desigualdades entre los países. Y en este sentido, cuando dice, quiero interpretar, ¿no?, que estamos viendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, efectivamente, a escala planetaria vivimos una serie de conflictos que en buena medida tienen que ver con la desigualdad del capital. Y aquí me quiero detener en algo puntual, sobre lo que hemos insistido más de una vez, en el carácter profundamente filosófico también de la prédica de Francisco, porque la categoría de periferia es una categoría que es geográfica, pero que Francisco la convierte en una categoría filosófica, y esto lo toma de la tradición de la filosofía argentina, en particular de Rodolfo Kusch, de Amelia Podetti, de filósofos que estuvieron vinculados a fines de los 60 y comienzos de los 70 o influyeron en eso que iba a ser la teología de la liberación, y hace efectivamente del concepto de periferia, es un papa que viene que llegó de la Argentina, y si ustedes se fijan, todos los países que fue visitando, ¿no?, son países que tienen que ver con los países del llamado tercer mundo, es decir, es un país que rápidamente predicó y fue a mediar en conflictos efectivamente de las periferias, e incluso en su propia vida personal, particular, eligió la austeridad, eligió los márgenes, es decir, es una categoría filosófica la de la periferia, pero también es una categoría de praxis política. Por eso en Francisco también coinciden la política y la teoría, ¿no? Está imbricado con su jefe legendario, porque Francisco es jesuita, era jesuita, y San Ignacio de Loyola, que fue quien fundó la orden de los jesuitas, decía que la verdad se transmite entre líneas. Cuando vos decís la verdad se transmite entre líneas, entonces estás hablando de alguien que a través de gestos, a través de su propia conducta, de su ejemplo, está yendo más allá de las palabras, está yendo a la periferia de las palabras y no se queda meramente con lo literal. Esto es su raíz jesuítica. Si me permiten, no es que la guerra se juega en pedacitos. En vez de la Guerra Fría estamos teniendo una guerra caliente, se juega en muchos más frentes. Desde el punto de vista de sangre, se disparan hoy más proyectiles que en 1943. Esto es dato. Pero a su vez, que no es menor, lo que pasa que no se hay que ver qué sangre se corre. Esa es el gran paradigma, ¿no? Y después hay otras guerras que no salen en los titulares. Hay una guerra cuántica por supremacía cuántica, que es la que más dinero está envolviendo en el mundo, no es la de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es la segunda, pero la que más toma es la de seguridad cuántica. ¿Por qué? Porque todos los algoritmos son vulnerables frente a la computación cuántica, y hoy todos los servicios de inteligencia, las mafias, los árabes, los chinos, están gastando ingente fortuna porque el primero que pueda va a poder apoderarse el 40% de las billeteras cripto que están inmovilizadas, lo cual es una fortuna impresionante, pero a su vez puede con todo, puede con las represas, puede con los bancos, puede con todo. Y esa supremacía cuántica, mientras los países centrales, Estados Unidos, desde el 2021 viene trabajando las Fuerzas Armadas, acá nunca he visto un titular en Argentina que diga, señores, miren que podemos tener un problema de seguridad. Hay un estándar del NIST del 2023, tampoco fue publicado acá, y es obligatorio el uso de seguridad postcuántica en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2026. Y acá, ni noticia. Tendríamos que empezar por saber qué es la seguridad postcuántica. Tal vez nos podés contar. Sí, la seguridad postcuántica es como la clave que vos tenés que resista los ataques cuánticos. La computación cuántica tiene una potencia de cálculo tan fuerte
que destruye cualquiera de las barreras de seguridad que todos podamos tener. Ya la inteligencia artificial ayuda a vulnerar todo tipo de seguridad, pero ya con la programación cuántica que está muy, pero muy, muy cerca, directamente estamos desnudos. Ahora, ¿es casualidad que esto no esté difundido? Esta es una guerra. La de la inteligencia artificial también. El lunes pasado conté las 60.000 placas de video de Elon Musk. Bueno, ahora van a ser 200.000. Y el viernes Google, para vencer a los chinos, bajó la tarifa de Gemini y la dejó gratis a todo el mundo. Esa es la segunda guerra. Y las guerras estas sangrientas, ¿son por política o son por tierras raras, por negocios inmobiliarios, por diamantes, por oro, petróleo? Yo, honestamente, de haber tenido militancia política durante muchos años, ya no, desde hace 20 que no, siento que muchos de mis colegas políticos terminamos siendo títeres de distintos poderes económicos, lo sepamos o no. Y si uno quiere entender la historia, simplemente fíjese por dónde está pasando la plata. Y esta guerra en pedacitos se ve entre centro y periferia, se ve con la grieta, se ve entre la diferencia de clases, se ve en las manifestaciones de Estados Unidos de soy del 99%, mientras todo el crecimiento del mundo lo recibió el 1%. Entonces la guerra se está jugando, es una guerra caliente y se está jugando en muchísimos frentes. En la sociedad, en la cuántica, en la economía, en la inteligencia artificial. Ahora es la guerra. Es la misma guerra que la Edad Media por los terrenos o por el papado. Vamos a pasar a Francisco refiriéndose al capitalismo. En 2019, Francisco le concedió una entrevista al periodista español Jordi Évole y allí se refirió al capitalismo que domina al mundo. Lo define él mismo, así que vamos a escucharlo. Bueno, interesante, ¿no? Cómo van apareciendo ideas que fueron volcadas en la mesa. Gracias, Francisco. Vos sos jesuita, pero absoluto, estudioso, inteligente, sensible. Exactamente, imaginario inconsciente. Hay países que están para sufrir y hay países que están para disfrutar. Y bien, lo ha descrito de una manera tan arrasadora. Pero esto lleva a un desastre global. Por eso la palabra de Francisco es tan importante, por eso la palabra de un político como Francisco, porque esto avisora que vamos mal. Esta desigualdad ridícula que estamos viviendo de manera cotidiana en nuestra ciudad, en todo el planeta, no es sostenible. No es sostenible. Me pregunto si existe una versión del capitalismo, digamos, si uno lo deja al capitalismo que se exprese, digamos, ¿hay un capitalismo que no sea salvaje? Bueno, hay un modo de concebir las relaciones humanas no bajo la lógica de la competencia y del descarte, sino bajo la premisa de la solidaridad. La solidaridad no es la beneficencia, ha sido estudiada por Durkheim, por Weber, digamos, por grandes sociólogos. La solidaridad es orgánica en las sociedades, es condición de posibilidad de las sociedades. Una sociedad sin solidaridad estructurante seguramente desembocará en el caos o desembocará en el desorden. Y la palabra de Francisco y su obra viene a reponer, me parece, esa humanización y esa fe precisamente en la organización a partir de un lazo que no sea el de la competencia y el de exterminar al prójimo. Algo que está muy presente en nuestra cultura por influencias que tienen que ver desde el contractualismo de Hobbes, de Locke, o cuando se habla de la mano invisible del mercado. Nosotros naturalizamos cuestiones tan esotéricas como el mercado, que supuestamente se autorregula, y estamos más pendientes que de la suma y de la baja del dólar que de los rostros de las personas que sufren, digamos. Me parece, viene a reponer eso, Francisco, viene a reponer un principio ordenador de la sociedad que tenga que ver con la solidaridad y no con pelear contra el otro y dejarlo de costado. Hoy es al ataque explícito precisamente frente a esto que vos acabás de describir. Cuando Javier Milei dice tenés derecho a morirte de hambre,
Entonces está legitimando la desigualdad, está legitimando que hay seres humanos que valen más que otros, seres humanos que merecen vivir, seres humanos que no merecen vivir. Se cumple lo que Michel Foucault había dicho respecto en su descripción de la biopolítica: hacer vivir, dejar morir. Es decir, te dejo vivir mientras producís, y luego lo que estamos viendo todos los miércoles en la represión a los jubilados. Contestando la pregunta que hizo Juan, sí, hay capitalismos no salvajes. Noruega, Suecia, Finlandia son ejemplos de países de un capitalismo no salvaje, con un Estado que se hace cargo de los problemas que le corresponden al Estado. ¿El Estado es el que domestica al capitalismo, entonces? Sí, claro, es el rol del Estado el que finalmente determina qué tipo de capitalismo vas a tener. Hasta ahora las experiencias con sistemas diferentes al capitalismo en la práctica funcionaron mal o no funcionaron. Pero yo creo que sí, hay capitalismos que no son salvajes y depende mucho del Estado, pero el Estado depende también de la sociedad que lo construye. Hay determinadas sociedades que construyen determinado Estado. Mira, yo estaba leyendo historia del Uruguay, por ejemplo, y Valle, a principio del siglo, el primer Valle, a principio del siglo pasado, instaura lo que ya abandona el presidencialismo, instala lo que es el gobierno colegiado, donde el presidente tiene 3 ministerios que dependen de él y pone su gente, y tiene un consejo consultivo con 6 ministerios que están en manos de la oposición. Y eso dura hasta principios de la década del 60. Y esa tradición hace que hoy Uruguay tenga el consejo de los presidentes anteriores, que haya consultas con la oposición ante temas de Estado complejos, etc. Se genera una determinada cultura. La Argentina no la generó. Dijiste presidentes anteriores. Tenemos imágenes del Papa con distintos presidentes argentinos. Ahí tenemos, bueno, esto seguramente en una de las visitas de Cristina al Papa. Ahí lo tenés a Mauricio Macri. También, por supuesto, Alberto Fernández. Y seguramente vendrá la imagen de Javier Milei. El Papa recibió a los 4 presidentes que tuvieron mandato durante su papado. Y quedó una pregunta en el aire más temprano, en realidad un subrayado de Raúl. Nunca vino a la Argentina Francisco durante su papado. En la entrevista que le dio a Jorge Fontevecchia hablaron sobre este tema y ahí el Papa dice por qué no vino a la Argentina. Tiene unos años ya. Fíjate lo que decía Francisco sobre su no visita a nuestro país. En estos 10 años visitó muchos países y nunca el suyo. Estuve a punto de ir a Argentina en el año 17. El plan era Chile, Argentina, Uruguay. Pero ¿qué sucedió? Que Bachelet, en ese mes que yo iba a ir, que era fines de noviembre y algo a principios de diciembre, estaba en campaña electoral para elegir su sucesor, porque ella ya dejaba. Entonces no podía ir, yo no puedo visitar un país en campaña electoral, hace daño. Entonces tuve que mandar para más adelante la visita a Chile. Y ya ir a Buenos Aires me quedaba ir a fines de diciembre o principios de enero, donde ustedes no encuentran el gato, ¿no? En Buenos Aires. Pues si usted fuera estarían todos. No sé, pero yo dije, no, acá conozco a Buenos Aires lo que esos meses, no voy. Y elegí ir a Perú. Entonces hice Chile y Perú en vez de Chile, Argentina y Uruguay. O sea que estaba el plan para ir. Después no se dio, pero sigue estando. Hay un mensaje en su no ida a la Argentina, digo, el hecho de que usted no vaya, ¿está enviando un mensaje a la Argentina? No, para nada, simplemente estaba planeado ahí en el 17 y bueno, está ahí en sala de espera, pero no hay mensaje, hubo prioridades, después tuvo prioridades. Bueno, este año es un año electoral, pero el año siguiente que no es electoral. Me gustaría ir, sí, si es posible me gustaría, pero la programación de los viajes depende un poco del ambiente mundial. ¿Por qué? ¿Le creemos a Francisco en esta respuesta? Yo creo que fue un poco Fidel Pinto, digamos, un poco de zaraza, porque eso era 2017, pasaron muchos años. Claro, claro. Nunca hubo oportunidad, nunca se...
Y además no La excusa creo de que enero es sea rara. Sí, el claro. ambiente mundial. Más Sí. bien yo pienso que es Sí. el ambiente argentino Sí. el que evitó que Francisco viniera a la Argentina. Sí, pesa también, me parece, sobre Francisco, cómo en Argentina ha operado y sigue operando el odio profundamente antiperonista, ¿no? Si uno piensa en los sectores que cuando asumió Francisco, inmediatamente apenas asumió Francisco, sectores del progresismo quizás lo veían con malos ojos, a partir de las medidas que fue tomando, a partir de su vínculo y sus gestiones políticas, en el sentido más pleno de la palabra, fueron incorporándose sectores que tenían desconfianza frente a Francisco y sectores que uno podría pensar tradicionalmente afines al Papa. Uno puede pensar, para hacerlo gráficamente, el Corredor Libertador, ¿no? Los barrios del norte de la ciudad de Buenos Aires, donde uno, cuando yo era chico, tal, y el grado de odio y quizás de hábil, la Argentina es tal que incluso sobre una figura como la de Francisco, líder espiritual, jefe espiritual de la Grey Católica y de buena parte del cristianismo en el mundo, pesó, me parece, ese prejuicio. No se quiso convertir en un objeto arrojadizo. Ahora, de lo anterior, hay una visión muy inocente. Capitalismo no es amorismo, parafraseando a Sergio. Es tanto tienes, tanto vales. Lo que se pone en el centro en el capitalismo es el capital, no los valores. Tampoco es que, aunque esté de rojo, digo, soy socialista en sistema de organización. Creo en la meritocracia, creo en la libertad de empresa, creo en sociedades más justas que dan oportunidades, que defiendan su industria. Ahora bien, cuando lo único que se privilegia es el dinero, y amar es deficitario, muchachos. Las cosas más valiosas de la vida, como cuidar un hijo, como una pasión, como tenía Francisco con San Lorenzo, te cuestan dinero. Las pasiones, los hobbies, los hijos, amar es deficitario. Entonces, si lo damos vuelta, cuando privilegiamos el superávit por encima de todas las cosas, cuando ponemos al capital en el centro de todo, quiere decir que el resto es periférico, el amor es periférico, la solidaridad es periférica, que la convivencia es periférica, y así estamos. Y este es el mundo que nos toca vivir. Vamos a pasar a una última frase, después vamos a seguir compartiendo otro material sobre Francisco, pero en este caso, y también en la entrevista con Jorge Fontevecchia, reflexiona sobre la finitud. Escuchalo a Francisco hablando sobre la muerte y sobre su propia muerte también. El hecho de que le tocara a usted el hecho inédito de ser un papa que participe de los funerales de un papa emérito, como en el caso reciente de Benedicto XVI, ¿le hizo reflexionar con mayor profundidad o detenimiento sobre la finitud y la muerte? Esa es una cosa que no digo que sea habitual, pero de vez en cuando aterrizo en ese campo, ¿no? Me digo a mí mismo, te queda poco, aprovechá a hacer lo que tenés que hacer ahora, porque llegar a mi edad y estar bien es una gracia, pero no sé hasta cuándo durará. Es una cosa que yo recurro bastante a pensar esto, ¿no? Con mucha paz, ¿no? También ayuda a no eternizarse en el pensamiento, ¿no? Porque hay gente que se cree que tiene comprado el pasado, el presente, el futuro hasta el año 2050, ¿no? Y no, es una tentación. Saber que el día de mañana tengo que dejar esto y para otro lado. Es la ley de la vida esa, ¿no? Pero hay que recordarlo y eso hace bien. Bien, ahí estaba Francisco hablando sobre su propia muerte. Bueno, la idea de
aprovechar el tiempo también, ¿no? El tiempo, yo creo que esto me parece que se notó en los últimos tiempos de Francisco también, ¿no? Cuando empezó a tener problemas de salud serios y tal vez vio delante de sí un final un poco más claro. El tema de la finitud es clave, y es clave en lo que hace a la perdurabilidad de este sistema económico, porque el capitalismo financiero, que es el que predomina hoy, funciona bajo el supuesto, corregime por favor, No, por favor. sí, de que los recursos son ilimitados y que se podrían inventar recursos ilimitados, y que una autoridad ponga sobre la mesa nuestra condición esencial existencial, que es la de la finitud. Esto es clave, nos avisa de que hay un límite biológico, no hay un límite afectivo que de pronto nos permita salvarnos. Tenemos que hacernos responsables, y lo que traía acá el camarada es clave, es importante, porque hackea el sistema económico con el cual hoy el mundo, que impera en el mundo. No es casualidad, a propósito de las palabras sobre la finitud del Papa, que el Papa estaba preocupado por la cuestión climática. Efectivamente, no es, para el psicoanálisis sujeto puede ser una persona, una nación o el planeta entero. Bueno, es tiempo que nos pensemos en qué hacemos con este sujeto que sostiene nuestros cuerpos. Y además es casi una tesis, siguiendo lo que dice Sergio, lo que escuchábamos recién de Francisco, es casi una tesis existencialista. Porque uno, ¿qué podría esperar de un líder espiritual de una institución como la Iglesia, con la estructura conservadora, etcétera, etcétera? Bueno, que hay una vida eterna, que hay... Y está diciendo, aprovechen el tiempo aquí en la Tierra para transformar, digo, hagan lío. En 2015, en La Habana, él dijo, anímense a soñar en grande. ¿Por qué? Porque esos sueños quizás se realicen y se realicen aquí en la Tierra. Es decir, es una invitación a aprovechar este tiempo en función de transformar la realidad, cuando tradicionalmente los líderes de instituciones como la Iglesia Católica han sostenido lo contrario. Esperemos la vida eterna, allí seremos Claro, bueno, dando felices, vuelta la frase que citaba claro. Fabián, bueno, el reino de los cielos es el de ustedes, así que esperen. Les no, toca después a los pobres. Exacto, y la está dando vuelta. Y acá me trae algo, y con esto quería cerrar, simplemente para no... que es un libro de Ernst Bloch, El Principio Esperanza, donde habla Ernst Bloch, que fue un gran estudioso de los movimientos milenaristas, fue un gran un filósofo que trabajó en torno a la esperanza y a efectivamente lo que él llamaba el sueño diurno. Como cuando el sueño está escindido, perdón que me metas con el terreno de Sergio, pero digo, el sueño en el sentido de realización colectiva, como cuando eso está puesto en otro lugar absolutamente alejado de la realización colectiva, se vuelve algo que conspira contra nosotros. Lo tenemos que tener presente y más o menos cerca del sueño. Tiene que ser del orden de la realización casi cotidiana. Y él decía todo el tiempo, anímense a soñar en grande, decía Francisco. Porque eso, efectivamente, quizás se cumpla si nos animamos a soñar en la Tierra a partir de un sueño colectivo. Es que el poder siempre es ahora. El poder nunca es mañana. El poder lo tenés que construir ahora para mañana. Hoy somos el presente, el futuro que ayer no le di bola. Claro. Entonces, si hoy quisiera Pero estar... es raro que lo diga un papa eso, que animate a soñar y actuar ahora. Claro. Te diría, el poder lo tengo yo, te diría cualquier otro. Entonces, el pasado papa. no se modifica. En el presente estamos sujetos. Lo único que podemos hacer en el presente es empezar a sembrar cositas que en el futuro nos transporten a otra realidad. Entonces, al contrario de lo que fue la tradición de la Iglesia durante mucho tiempo, que anestesiaba a la sociedad, él dijo, hagan lío, muévanse y esta es la finitud. Y solo hacer una mención con mucho respeto porque más en esta circunstancia, Francisco, de cualquier persona, también hay que ver que muchas veces la muerte nos libera. La muerte nos libera cuando sucede, nos libera del dolor, nos libera del sufrimiento. Yo tuve la desgracia, y perdón que sea autorreferencial, de desearle la muerte a seres queridos por la situación en que estaba viviendo. Y cualquiera que atraviesa eso, te das cuenta que la muerte te libera. Y en la vida, para no ser pesimista y para poner en valor, Steve Jobs, en su discurso en Stanford, maravilloso, se lo recomiendo a todos, cuando le dan el honoris causa, él dice que tener la presencia cotidiana de la muerte te impulsa a la vida.
porque te demuestra que no tenés tiempo que perder. Y que si hay algo que hacer, hay que hacerlo ahora. Y eso es lo que invito a todos los televidentes, ¿no? Es curioso porque en algún momento hablaba también de la gran desigualdad, Francisco, ¿no? Y esta idea de que hay cada vez, bueno, muy poquitos, pero muy recontra multimillonarios, y cada vez tenemos, bueno, más pobres en el mundo. Y los multimillonarios, esos multimillonarios están de alguna manera violentando la idea de la finitud, claro, ¿no? Y invirtiendo muchísimo dinero en ver vivir 200 años, cómo pueden ser, ¿no?, para ser inmortales. Exacto. Inmortales Claro, ellos, ¿no? ellos. No el resto de la Claro. humanidad. Vos sabés que ese fenómeno se está dando en la Argentina también. Leía en La Nación ayer domingo un reportaje a un consultor llamado Moguier, que estudia la clase media y la viene estudiando hace años. Cada vez menos gente se percibe de clase media en un país que supo ser el país de la clase media. Vamos a pasar ahora a lo que viene para la Iglesia, ¿no? Después de la muerte de Francisco, cómo va a elegirse el nuevo Papa. Ahora te voy a leer lo que tenés allí. Hasta 135 cardenales electores van a participar del cónclave que va a elegir al Papa número 267 de la Iglesia Católica, el sucesor de Francisco. En total, el colegio cardenalicio lo forman 252 cardenales, de los cuales 117 no son electores por ser mayores de 80 años. Según las estadísticas de la Santa Sede, del total de cardenales electores, esto es interesante, lo vamos a ver enseguida, el 80% han sido creados por el Papa Francisco, 22 por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II. En cuanto al proceso, lo estás viendo en pantalla. Tras ingresar a la Capilla Sixtina, los cardenales juran seguir las reglas y mantener el secreto de las votaciones. Nadie puede votar por sí mismo. Se inicia la votación y cada cardenal escribe un nombre luego de las palabras en latín eligo in summum pontificem, yo elijo como sumo pontífice. Después de esto, en el altar, cada cardenal deposita su voto en un plato que cubre la urna. Luego lo agita para que el voto caiga dentro de ella. Todo muy ritualizado, ¿no? Los encargados de contar los votos leen en voz alta el nombre en cada papeleta, lo anotan y luego atraviesan con una aguja el voto a través de la palabra eligo. Donde está la palabra eligo, ahí atraviesan. Los cardenales que verifican los resultados revisan los votos. Si nadie obtiene 2/3 de los votos, se inicia otro sufragio. Pero si alguien obtiene esa mayoría, se proclama la elección de un nuevo papa. Tiene que tener los 2/3 de los votos. Si no hay un elegido después de 3 días, los cardenales detienen la votación para un día de discusiones. Podemos llamarlas negociaciones también. Si después de 30 sufragios más no hay un resultado positivo, los cardenales escogen por mayoría simple, ¿sí? Los cardenales que contaron los votos los queman y utilizan un químico para generar, en el caso que hayan llegado a este acuerdo, el humo blanco que anuncia a un nuevo pontífice. El elegido es interrogado si acepta el cargo, luego escoge su nombre y recibe las vestiduras papales y entonces sale al balcón de San Pedro y allí, bueno, aquella imagen que todos recordamos de cuando asume su papado Francisco, aquel Habemus Papam y la aparición de Francisco que, perdón, vuelvo sobre esa imagen que me imagino la tendrán ustedes grabada también en sus mentes. Ahí lo estamos viendo. Yo recuerdo sorprenderme muchísimo de la enorme sonrisa de Francisco, porque teníamos a Bergoglio aquí en Argentina como, bueno, un sacerdote muy serio, siempre con un gesto más bien adusto, y de repente parecía que estaba muy contento de ser papa. No sé cómo interpretar aquella sonrisa de hace más de 12 años. Pregunto. Y tengamos en cuenta que en la elección anterior él renunció para que se termine el debate eterno porque había casi un empate técnico, no se llegaba a los 2/3, y él renunció permitiendo que sea Benedicto y por eso la amistad de él con Benedicto. Pese a que políticamente no estaban alineados, ¿no? Exactamente, pero él prefirió la unidad de la Iglesia, o sea, la generosidad que decía Sergio, incluso en su último su más grande ambición que podría ser o aspiración, también demostró su generosidad.
¿Podemos ver un poquito cómo está conformada, digamos, el colegio, ¿no?, de cardenales? Digo bien, el sínodo es la palabra adecuada, ayúdenme. Cardenales electores de la Iglesia Católica, y ahí se ve, bueno, por un lado por origen y por otro quién nombró a cada uno, Raúl. Sí, bueno, ahí se ve que por origen, digamos, hay una cantidad importante de europeos que son los celestes, ¿no es cierto? Después, es medio como la FIFA en este sentido, la Iglesia Católica, sí, ¿no? Tenés mucha selección europea. Así es. Después está Asia, África, América del Sur, América del Norte, América Central más o menos con la misma cantidad cada uno, y Oceanía con 4 electores. Pero lo interesante es ver a quién nombró cada uno de los papas, y lo que se ve que el nombramiento de cada papa, los que están celestes fueron nombrados por Francisco, o sea que hizo, digamos, un poroteo previo. Trabajó bien el padrón, digamos. Así es, Trabajó bien. Claro. También hay algo lógico, perdón, que es que los cardenales nombrados por Juan Pablo II, obviamente la mayoría de ellos debe haber muerto ya por el paso del tiempo, y algo parecido debe haber sucedido tal vez con los nombrados por Benedicto, la edad, ¿no? O superan la edad para votar. Claro. Exactamente. Así que es muy posible que si el Papa fue coherente en el nombramiento de los cardenales, la orientación ideológica del nuevo pontífice esté más o menos alineada. Aunque eso no sucede siempre, porque pensemos que desde el 83 hasta ahora, todos los jueces han sido nombrados por el peronismo, que ha tenido siempre mayoría en el Senado, y todos los enjuiciados son peronistas por esos mismos jueces. El amor y el odio, ¿no? No garantiza nada. Mira, tomando lo que vos decís, los nombramientos también son hechos políticos dentro de la Iglesia. A mí, a diferencia, complementando tu comentario, el primero me llama más porque generalmente la Iglesia se dividió más entre los cardenales del Vaticano, la burocracia cardenalicia, y los cardenales de campo, los que estaban en la comunidad, estaban en el barrio, estaban con la gente. Y los que dominaban eran los papas europeos, por eso hubo tanto predominio de papas europeos, que hoy no son la mitad siquiera, antes llegaron a ser más de las 2/3 partes, y a su vez, de esos, ¿cuántos son del Vaticano? Con lo cual, claramente, trabajó para disminuir el poder burocrático del Vaticano. Ahora bien, tampoco soy tan optimista de pensar que todos esos nombramientos los hizo Francisco a su propio criterio. Yo creo que al principio tuvo que negociar más, y quizás en su último término los nombramientos sí eran más su propio criterio, o tenía más poder de imponer su propio gusto. Y hay un dato que nos falta, que sería interesante conocer también, que es de qué regiones fueron los cardenales que fue eligiendo y nombrando Francisco, ¿verdad? Porque tal vez esto a lo que te referís, Fabián, de el equilibrio de las regiones, ¿no? Fue alterándose con esos nombramientos. Es pregunta, ¿no? No tengo la menor idea. Son justamente el cambio de que 2/3 partes dejen de ser europeos para que prácticamente sea poco más de 1/3, es porque Francisco nombró muchos cardenales en África, en Latinoamérica y en países olvidados o que no estaban en el mapa de poder de la Iglesia. Brevemente algo, a mí me impacta que todos esos pedacitos, todos esos pomponcitos que está ahí, sean sujetos masculinos. Es impresionante, ¿no? Hoy, siglo XXI, pensar que los sacerdotes católicos tienen que ser solo hombres. Mira, quiero llegar a leer algo que ponía una de nuestras compañeras aquí en Comunistas, Mechi Mercedes, que más temprano
relevaba mujeres que habían sido empoderadas dentro de la estructura de la iglesia. Lo viste seguramente en nuestro grupo de trabajo. Si no les molesta, lo voy a compartir. Sí, por favor. Deja 7 mujeres en cargos importantes del Vaticano. Sister Rafaela Petrini, secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Nathalie Becart, subsecretaria del Sínodo de los Obispos. Francesca Di Giovanni, subsecretaria para el sector multilateral en la Secretaría de Estado. Sister Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Bárbara Yatta, directora de los Museos Vaticanos. Cristian Murray, vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Y Sor Simona Brambilla, primera mujer prefecta de un dicasterio vaticano. Gracias, Mercedes Alessandro, por los datos. Igual tengo entendido que en África sí hay sacerdotes femeninos, ¿eh? Hay algunos países donde lo permiten. Sí. Hay un tuit muy lindo que manda Mercedes también de Fernando Soria. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: es conmovedor pensar que Francisco eligió estar enterrado en una iglesia fuera del Vaticano y frente a la embajada argentina en Roma, el último y más cercano pedazo de su tierra a la que no volvió. Hermoso detalle, porque no tenía el dato de que estaba enfrente de la embajada. Así es. Impresionante. Realmente conmovedor. A propósito de las mujeres que mencionaba recién, Juan, está el episodio con la obispa anglicana cuando asume Trump. Trump asume en enero, si no recuerdo mal, el 18 de enero, y va a un servicio religioso y la obispa, una mujer, lo mira y le pide clemencia por la diversidad sexual, le pide clemencia por el colectivo LGTB+, por los más vulnerables, por los pobres. Esto es una obispa, lo que hace el poder. Con el alcance universal que tiene la Iglesia Católica. Hombres en pantalla, detrás nuestro, los vas a ver a pleno también, y esto tiene que ver con más detalles que podemos ofrecerte sobre la conformación del colegio cardenalicio, porque de los 8 cardenales argentinos que lo integran, solo 4 están en condiciones de votar por tener menos de 80 años y todos fueron elevados al cardenalato por el Papa Francisco. Paso a contarte sobre ellos, los estás viendo allí en pantalla. Víctor Manuel Fernández tiene 62 años, es el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, teólogo y fue uno de los colaboradores más cercanos del pontífice, muy joven, 62 años. Ángel Sixto Rossi, 66, arzobispo metropolitano de Córdoba, jesuita y amigo personal de Francisco. Vicente Bocalic Iglich, 72 años, arzobispo de Santiago del Estero, se destaca por su trabajo pastoral y sus esfuerzos por reorganizar las diócesis. Y finalmente Mario Aurelio Poli, 77 años, arzobispo emérito de Buenos Aires, que sucedió a Bergoglio en la arquidiócesis porteña y comparte su enfoque pastoral. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y enseguida continuamos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV.
QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia.
Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Aquí estamos nuevamente, ya son las 21:35 y vamos a establecer contacto ahora con Pablo Semán. Pablo es sociólogo, es antropólogo de la religión, es también autor del libro Vivir la Fe y ha puesto su foco en la religiosidad de los sectores populares de la Argentina. Me interesa especialmente hablar de esto en relación a la figura del Papa Francisco. Creo que Pablo nos está escuchando y nos está viendo, a ver si podemos verlo y escucharlo nosotros también. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bueno, más o menos los escucho. Intentemos hablar. A ver, perfecto. ¿Por dónde empezamos? Empezamos, Pablo, porque quiero preguntarte precisamente esto. ¿Qué vínculo encontrás entre los sectores populares religiosos de nuestro país y la figura del Papa Francisco? Bueno, yo creo que ese es el punto más dificultoso de entender para probablemente el público que nos sigue ahora, porque el Papa Francisco hizo una apertura muy importante hacia una agenda que tiene que ver con, digamos, las problemáticas de la subjetividad y del individualismo y la autonomía de los sujetos. ...70 o ...80 años. Francisco es una figura querida, una figura, si se quiere, popular, pero el catolicismo perdió las claves del contacto con los sectores populares, básicamente porque dejó de hablar el lenguaje de los milagros, ¿no? Esa es una de las claves que yo diría de los problemas que el catolicismo no logró resolver, siquiera a través del papado de Francisco, que fue un papado que, digamos, tenía como varios mandatos, ¿no? Resolver las cuestiones internas de la Iglesia, resolver las acusaciones sobre los abusos de los sacerdotes, resolver el estancamiento demográfico en América Latina, sobre todo. Bueno, esta última tarea, que tiene que ver mucho con los sectores populares, que creo que es la que menos pudo resolver Francisco, más allá de que fue una figura mucho más popular que Ratzinger. Pero también tampoco hay que olvidarse que en la historia del catolicismo, el papado de Wojtyla también había intentado reconectar con los sectores populares, justamente a partir también de intentar volver a hablar el lenguaje de los milagros, que fue una tarea muy difícil para el catolicismo, porque visto desde el progresismo, bueno, eso no importa, pero visto desde la relación con la experiencia de fe de los sectores populares, el catolicismo realmente se secularizó,
¿no? Dejó de hablar el lenguaje de lo sagrado, por más que se metió en buenas causas políticas, o yo evalúo que son buenas causas, digamos, ¿no? Así que hay todo un problema, y eso es el secreto digamos, de la pérdida de peso demográfico del catolicismo, que no fue solo un problema de Francisco, y en todo caso probablemente él haya hecho algo más para resolver eso sin ser profundamente exitoso en ese plano. ¿Y qué le faltó, o en todo caso, qué le puede faltar a la Iglesia para lograr revertir esta tendencia que, como decís, lleva décadas, ¿no? Perdóname, ¿sabés que no llegué a escuchar la pregunta? Me vas a tener que repetir porque... Sí, te lo repito. Te decía que qué debería hacer la Iglesia Católica para revertir esta tendencia de décadas a la que te referís, esta suerte de derrota contra los evangelistas. Yo creo que Francisco hizo una cosa muy importante, porque como yo decía, la Iglesia Católica dejó de hablar del lenguaje de los milagros y se secularizó. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para traducirlo. El catolicismo durante los 100 años del siglo XX, digamos, se orientó a veces por derecha, a veces por izquierda, pero hacia problemas sociales y políticos. Y estaba bien, pero, digamos, la sociedad no se secularizó y sobre todo para los sectores populares, la cuestión de lo divino y la presencia del milagro, de hechos milagrosos, era importante. El catolicismo canalizaba eso secundariamente a través de la fe en los santos. Ahora, hay otro problema que tenía el catolicismo para ser exitoso en esa dimensión de la experiencia religiosa, que es lo propio de la experiencia religiosa, la relación con lo sagrado, que es que el catolicismo es una religión muy vertical y es una religión de sacerdotes. Todos nosotros estamos acostumbrados a pensar que el catolicismo es el modelo de la religión universal, es el modelo de las demás religiones. Y la verdad es que no es así. El catolicismo es una religión altamente extraña, diría. Ni el judaísmo, ni el islam, ni el budismo son religiones de papado y sacerdote, ¿no? El gran problema del catolicismo es el clericalismo, que está gobernada por sacerdotes. Y Francisco intentó erosionar un poco la rigidez de esa estructura. Yo creo que ahí está la semilla más importante que plantó Francisco y lo que probablemente en muchos años dé algunos resultados si el catolicismo se mantiene en la misma senda. Pero hay que dejar de pensar que el catolicismo es el modelo de las religiones masivas en el planeta, en la actualidad, ¿no? En todas las otras religiones, bueno, cualquiera puede ser maestro de la fe. En el catolicismo es un tramiterío espantoso, es más difícil que hacer un doctorado. Pablo, ¿qué tal? Julián te saluda, ¿cómo estás? Quería consultarte si en el evangelismo no hay alguna apelación a la autoayuda o no hay una apelación a cuestiones que tienen que ver más con el milagro instantáneo. A propósito que vos hablabas de que el catolicismo... No escuché absolutamente nada, tenemos muy mala conexión. Sí, preguntaba si la eficacia del evangelismo no tendrá que ver... Tendrías que hablar más despacio porque se pixela la voz. Eso, habla más lento, probemos más lento, Julián. Vamos por más partes. Lento y subí el tono, vamos a intentarlo y si no me lo decís a mí. Dale. Última oportunidad. Traducimos. El éxito del evangelismo radica en la apelación a cuestiones que tienen que ver quizás con la autoayuda y con la ausencia de mediaciones. Perdón, Julián, te juro que no es el éxito, imposible entender una sola palabra. ¿A mí me escuchás, Pablo? ¿A mí me escuchás? Sí. Soy Juan. El éxito te escucho, pero no entiendo nada de lo que dicen. La pregunta... Pero no sé, o sea, sé que hablan coherentemente, pero no entiendo qué dicen. Gracias, a ver si esta vez sale. Mirá, el éxito del evangelismo tiene que ver con la eliminación de las mediaciones de la experiencia religiosa. ¿Traduje bien? Perfecto, esta sería la idea. ¿Tiene que ver con qué? Con la eliminación de las mediaciones de la experiencia religiosa. Los sacerdotes son mediadores de la experiencia religiosa. Sí, a ver, si entendí más o menos bien, yo espero que ustedes me escuchen. Perfecto. Hay un problema, a ver, ¿cómo recluta su clero el catolicismo? A través de un sistema de seminarios, de escuelas religiosas que aísla a los agentes religiosos de la familia, de la comunidad de la que vienen y después los manda a otra comunidad con un sistema de rotatividad que es como un empleo. Bueno, eso
realmente le hace muy difícil a un sacerdote crear raíces en una comunidad. Llega a un lugar, apenas conoce el idioma, no conoce los lugares, no conoce las costumbres, a los 5 años se va. La figura principal que está dotada de santidad para los creyentes es un visitante. En otros grupos religiosos, no solo los evangélicos, pero digamos, más tangiblemente para nosotros entre los evangélicos, los que se hacen pastores son gente del barrio, que se hace pastora y pastorea una comunidad muy chiquita de gente de su barrio. Eso en el 70%. Después lo que digamos, la gente que no tiene idea de cómo funcionan las religiones, pero que en general tiene grandes ideas sobre las religiones, creen que los evangélicos son esas grandes iglesias que están en algunos lugares. Pero eso es el 20% de los 8 millones de evangélicos que hay en Argentina. Entonces, digamos, hay un problema, digamos, del catolicismo, que es una religión estructurada en base a parroquias y a divisiones territoriales Barriales, pero donde sus principales agentes religiosos no surgen del barrio. Claro, hay consejos parroquiales, hay promoción de autoridades locales, pero no están investidos de poder sagrado, ¿no? Entonces, esa diferencia logística es muy importante, que es organizativa y es teológica, pero digo, Francisco intentó avanzar en ese plano, ¿no? O sea, la incorporación de laicos al ejercicio de la liturgia, la posibilidad, la ampliación del ejercicio de funciones litúrgicas por parte de las mujeres, el poder que le intentó dar a los sacerdotes en el orden local, la desactivación de las prerrogativas de la curia. Bueno, todo eso es como un primer paso que dio Francisco, y Francisco tenía una idea muy clara acerca de esto, de que él decía, lo nuestro es disparar un proceso. Yo no sé si voy a ver todo lo que estoy proponiendo que suceda. Para mí lo importante es saber si esa dirección se va a mantener o no, ¿no? Y bueno, habrá que ver. En todo caso, pero es importante tener en cuenta cuál es la dirección. La dirección de Francisco no fue solamente hacerse cargo de una agenda renovada, sino también renovar el ejercicio del pastorado. Clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por este rato, gracias por el esfuerzo de escucharnos. Te mandamos un abrazo grande. Disculpen la conexión, pero no sé qué puedo hacer yo. Estuvo perfecto, se entendió todo y te agradecemos mucho tu aporte. Gracias, Pablo. Hasta luego. Un abrazo, sí. Sí, cabe complementar, creo que el alejamiento de la iglesia es multifactorial. No creo que solamente se refiera a que sean solo hombres. Creo que la iglesia, más allá de manejar la culpa, como ha manejado durante muchos siglos, en Argentina se fue de la vida cotidiana. Yo viví en Sevilla. En Sevilla vos caminás las casas y por las plantas que tienen en el frente te das cuenta de qué cofradías son. O sea, ponés flores blancas o flores rosas, las dos cofradías que más mandan. Toda la vida está alrededor o de la Feria de Sevilla, o, que es otro tema para comentar en algún momento, como las historias de Raúl, o de la iglesia y la religión, y juntarse, y es todo un rito durante toda la vida, incluso la P2, las logias, hubo un montón de organizaciones civiles alrededor de la iglesia, que hoy realmente están muy debilitadas, empezando por la educación y por la pérdida de autoridad que tuvo en muchas cosas lamentables que pasaron en la Argentina y que la iglesia se cayó o miró para otro lado. Estamos ahora empezando a compartir una suerte de galería Francisco, imágenes inolvidables de su papado. La primera es la que es de asumir el papado francés.
Francisco realizó su primer viaje fuera de Roma y a dónde fue de migrantes y refugiados que atraviesan el mar Mediterráneo, y en esa visita histórica arrojó una corona de flores al mar en memoria de las miles de personas que perdieron sus vidas intentando llegar a Europa. La tercera imagen es de la Jornada de la Juventud Río de Janeiro 2013, una multitud de fieles, ahí los ves, aguardando el paso del vehículo del Papa por Copacabana en Río de Janeiro durante las Jornadas de la Juventud. Ahí fue donde dijo el hagan lío, ¿no? El famoso hagan lío. 2014, Muro de los Lamentos, lo logramos, exclamó el Papa Francisco al abrazar al rabino Abraham Skorka y el islámico Omar Abud tras rezar en silencio unos minutos en el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado para los judíos. Estados Unidos, con Obama en el año 2015, el Papa realizó una gira por Estados Unidos en septiembre del 2015, fue recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama, y los ves a los tres en la foto. En el mismo año se encontró con Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, que tenía en ese momento 89 años. Estuvieron aproximadamente 30 minutos en la residencia del expresidente en 2015, con lo que hablaban los dos, no sé cómo hicieron para estar solo 30 minutos juntos. Sí, aparte ninguno de los dos sonríe. Es verdad, en la foto se los veía muy serios, pero lindo detalle esto de que en el mismo año fue a Estados Unidos y fue a Cuba, ¿no? En Colombia, el proceso de paz, año 2017, Francisco apoyó el proceso de paz tras décadas de conflicto armado. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la primera dama, María Clemencia Rodríguez, recibieron al Papa en el Palacio Presidencial de Nariño, en Bogotá, y pasamos ahora a Sudán del Sur. 2019, el Papa Francisco besó los pies del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, al final de un retiro espiritual de 2 días con líderes de Sudán del Sur en el Vaticano. Esto fue el 11 de abril de 2019. Y por último, la foto con Zelensky. Esto es del año pasado. 11 de octubre del año pasado, el Papa recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Vaticano. Le pidió valentía para alzar la bandera blanca y negociar el fin de la guerra con Rusia. Bueno, unos meses después, Zelensky iba a ir a la Casa Blanca y lo iban a retar fuerte. Está claro de la foto de Sudán del Sur, fue para evitó muertes con ese beso a los pies, porque fue para implorarle al presidente una tregua humanitaria en una guerra totalmente sangrienta. Y con ese beso logró salvar, aunque sea algunas pocas vidas durante el tiempo que duró ese alto el fuego. Llegamos al final del programa de hoy, así que invito a mis camaradas a que utilicen un minuto con tranquilidad para decir sus últimas palabras por hoy. Mañana tendremos más. Julián, por favor. A ver, si se entiende, espero que se entienda, esta vez el legado de Francisco creo que recién comienza en un mundo y en un país que vive momentos en los que la crueldad está colocada en el centro, la deshumanización, la pérdida de eso que Francisco una y otra vez llamaba misericordia. Creo que efectivamente el legado que nos deja es el de perseverar en la construcción de una comunidad que se realiza a partir, como decía al comienzo, de una primera persona que se dice siempre en plural, y ese es el nombre de Francisco. Raúl. Bueno, a lo largo del programa aprendí a conocer a Francisco más de lo que lo conocía, y la verdad que lamenté, la concreción fue lamentar que él no haya encontrado la oportunidad para visitar la Argentina. Creo que independientemente de todas las divisiones que aquejan a los argentinos, él hubiera sido muy bien recibido. Y habría sido útil su presencia en nuestro país. Creo que sí. Sergio. Sí, la figura de Francisco ayuda a recuperar un símbolo enorme que es nada menos que el Jesucristo. Hay un antes y un después, así se dicen las fechas, y efectivamente la sociedad occidental se organizó en base a fundamentos que instaló el cristianismo.
Por ejemplo, el amor al prójimo. Lo que estamos viviendo actualmente con el discurso de la ultraderecha, si se le puede decir discurso a esta serie de insultos e improperios y palabras soeces, es precisamente terminar con esas bases de convivencia que instaló el cristianismo. Bueno, es que como dijo bien Julián, que el inicio del legado de Francisco también reinstale estos principios de la cristiandad. Fabián. Creo que si todos los sacerdotes fueran como Francisco, ¿quién no sería creyente, no? Creo que es un gran homenaje, al menos como agnóstico que soy, el mejor homenaje de todo lo que podemos hacer es imitarlo. Yo dejé la iglesia en una catequesis horrible cuando yo dije, mi manera de ser Cristo, de ser religioso es imitar a Cristo. Y me golpearon, un cura me golpeó, ¿no? Entonces, cuando la iglesia dejó de entender eso, que la religión era imitar a Cristo, es que se terminó de alejar de la gente. Así que mi homenaje y nuestro homenaje para uno de los mejores argentinos que ha dado esta tierra. Les agradezco, camaradas, por haber compartido la mesa esta noche. A vos te decimos que ya llega QR a la pantalla de Bravo TV a continuación, después de esta pequeña pausa. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro. Nada mejor que Harpic. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity.
Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.